Él lo que presentaba era que a pesar de que el agua es tan útil para los seres humanos y yo diría para todas las especies animales y vegetales, por lo menos en nuestro planeta es la columna vertebral que sostiene a todo bioma, a todas las especies y obviamente que es esencial para el sustento de nuestra vida, pero es por lo general menospreciada. Ya en esa época se consideraba que el agua era, como les digo, algo natural que no había que prestarle demasiada importancia. Y a la vez teníamos que los diamantes, que tienen una utilidad nula para la vida, se vendían a precios altísimos porque evidentemente al haber pocos, el precio se disparaba tremendamente, aunque la utilidad fuera nula. Podemos vivir sin diamantes toda nuestra vida, pero no podemos vivir sin agua eh, más de 48 horas, o sea que es un problema. Y él consideraba que el diamante, como tiene cierta utilidad marginal alta y limitada reserva, es que por eso el precio es tremendamente superior al agua, que en realidad tiene una abundancia relativa, es un bien semirrenovable. O sea, no es que pensamos que llueve y se terminó el problema de la escasez de agua. Y esta paradoja era que si la exigencia dependía de la utilidad de un producto, el agua debería ser más valorada, cosa que hoy, como ustedes sabrán, hay regiones en el mundo que tienen grave problema con la escasez de agua dulce y nosotros en nuestro país también tenemos ciertos problemas, no solamente de escasez, mala distribución, sino que hay verdaderos problemas de contaminación química y bacteriológica, como vamos a ver después. Ahora bien, tenemos esta presentación en donde sabemos que en los últimos años ha habido una verdadera explosión demográfica y esta población que aumenta exponencialmente tiene también la virtud de hacerlo de manera desordenada, es decir, muchas veces no hay un planeamiento urbanístico como debería ser y esto hace que el consumo sea por demás lo aconsejable o también haya paralelamente un derroche del agua. La tecnología muy avanzada en ciertos campos a veces no acompaña a lo que es la producción de agua de otras fuentes, que no sea, por ejemplo, el agua dulce, sino a través de la ósmosis inversa, desalinizar, perdón, el agua de mar. Hasta hace poco, creo que fue el año pasado o a fines del 2023, se inauguró en Arabia Saudita la mayor planta desalinizadora de agua por ósmosis inversa en el mundo. Pero bueno, es una muestra solamente. Pero ¿a qué vamos? Todo este descontrol que se produce, sobre todo donde hay grandes aglomeraciones urbanas, nos produce cambios en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. Sabemos que hay amplias zonas, sobre todo si vamos aquí al barrio, en la Amazonia, en donde hay gran cantidad de hectáreas que se deforestan para poder sembrar y alimentar a esa cantidad de gente que se va sumando, como dijimos, de manera exponencial. Pero bueno, es tanto el desastre, porque otra palabra no tiene, que se produce con esa deforestación, que lamentablemente trae aparejado en poco tiempo una desertificación. Es decir, esa capa de humus que estaba presente
se consume de manera muy rápida y por supuesto que esos cultivos que antes daban una cierta cantidad de quintales por hectárea van bajando de manera también exponencial. Y lógicamente eso trae una pérdida de diversidad biológica, pero lo más importante es que dentro de la calidad de agua tenemos eutroficación, es decir, se produce una baja en el oxígeno que normalmente trae disuelto el agua, hay acumulación de cianobacterias y algas verdes. Esto lo podemos ver nosotros aquí en Córdoba, sobre todo en los diques, en pleno invierno, donde baja la cantidad de lluvia que los alimenta a través de los ríos serranos. Y evidentemente se ha podido ver, porque fue noticia nacional, sobre las costas del río Uruguay, esos carpinchos que parecían pintados de verde. Bueno, es la acumulación de la cianobacteria, que son microorganismos que viven en medios acuáticos pero con baja concentración de oxígeno. Ahora, si a esto le sumamos las lluvias ácidas de las grandes ciudades, hacen que los cursos naturales de agua dulce se vean complicados en su calidad, no así en su cantidad. Ya sabemos que hoy la Organización Mundial de la Salud, ya desde hace un par de años, clasifica como alimento al agua potable, no por su valor nutritivo per se, sino porque constituye una función primordial dentro de la vida, como dijimos, de todas las especies. Pero además, no solamente debe estar considerada como tal, sino que hay requisitos microbiológicos que la misma tiene que cumplir, porque de otra manera no podría ser apta para consumo. Los patógenos normalmente deben estar inexistentes en algunas especies, como luego la vamos a ver, a conteos muy bajos, y por supuesto la eliminación y la detección deben ir de la mano, es decir, cuando se detectan los patógenos automáticamente se deben eliminar. Ahora, hay nuevos microorganismos que por la contaminación humana van apareciendo o reemergiendo, es decir, enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs que son reemergentes o emergentes en lugares donde antes no se presentaban, y por eso es que la normativa debe ser también, en cierta forma, dinámica, o sea, tiene que ir evolucionando con el tiempo para fijar nuevos parámetros si vemos de que hay ciertos desequilibrios en la consumición de estos productos. Y como dijimos, la contaminación también va de la mano de la humanidad, que se descontrola, que cada vez extrae más agua dulce que la que realmente necesita, la cual ya es escasa, y va quedando menos para poder mantener todos los ecosistemas vitales de los cuales también dependemos nosotros. ¿Por qué? Porque en el ciclo hidrológico el agua dulce es importante para, por un lado, sostener los ecosistemas naturales que están presentes, y por otro lado, para producir una depuración natural de esos cursos de agua, por ejemplo, un río. Y si el ecosistema se mantiene sano, hay una regulación que es natural y es importante para que la calidad y la cantidad del agua se mantenga. Como vemos en esta fotografía, que para muestra basta un botón, es algo que vamos a ver en todas las grandes ciudades, en todos los grandes aglomeramientos humanos, el descuido, como decíamos al principio en la paradoja de Adam Smith, el descuido y el menosprecio que tenemos por nuestro medio ambiente, por el agua en sí. Y bueno, el volcamiento de sustancias nocivas
a los cursos de agua son una cosa común de ver, sobre todo también en grandes poblaciones y en las pequeñas. Aquí, por ejemplo, el lago San Roque se alimenta de dos cuencas importantes, que son el río San Antonio y el río Cosquín, y las poblaciones, aunque pequeñas, que se encuentran a la vera de esos ríos, no tienen un tratamiento de excretas normal, sino que la mayoría o son pozos negros, sangrías o directamente hay volcamientos sin tratamiento de las aguas servidas a esos espejos de agua. Por ende, como les decía, cuando llega el invierno, la demanda bioquímica de oxígeno aumenta, el agua tiene cada vez menor concentración de esa molécula de oxígeno y por ende va a crecer en forma proporcional la cianobacteria o el alga verde que no necesita oxígeno para vivir y entonces el agua va perdiendo su calidad como tal y aumentan los costos de potabilización. Ahora, realmente es una verdadera tragedia humana, como ponemos acá. Ya en el año 2023, 2.300 millones de personas habían padecido enfermedades que se vinculaban en forma directa con el agua y de los cuales el 60% de la mortalidad de niños menores de 1 año está directamente relacionado con enfermedades infecciosas y parasitarias que tienen como vehículo o como vector al agua de consumo. Nosotros, país en vías de desarrollo, tenemos regiones en donde hay enfermedades que se relacionan con el agua, sobre todo gran cantidad de niños y adultos que extraen agua, por ejemplo, de pozos o de napas freáticas, que por lo general o no tienen tratamiento o tienen un tratamiento muy por encima, muy superficial, y realmente hay gran contaminación, sobre todo en la provincia de Córdoba, zonas donde el arsénico es tremendamente importante en cuanto a su cantidad y a su magnitud, y por ende, como les digo, esto también lleva un aumento en los costos de potabilización y distribución de ese agua. Ahora bien, ¿qué consideramos como agua no potable? Porque evidentemente, si tenemos contaminación y si pasa a la napa o pasa a los espejos de agua dulce, ¿qué es lo que podemos encontrar? Fundamentalmente, contaminación microbiana, contaminación parasitaria, sobre todo unicelular, minerales en formas de partículas o disueltos, la contaminación química que hablábamos recién de aquellos productos químicos que están naturalmente presentes en el suelo, por ejemplo, arsénico y fluoruro como los más importantes, y después también tenemos los productos químicos fabricados por nosotros mismos, por el ser humano, los pesticidas, los químicos industriales, los metales pesados, puede haber residuos radioactivos y paralelamente a esto el agua toma sabor, olor o texturas que son desagradables. Muy bien, a nivel mundial esto trata de normatizarse a través de una norma como la ISO 24510 que nos va a fijar estándares para evaluar y mejorar todos los servicios relacionados con el agua potable, es decir, tanto sea la captación, la potabilización y la distribución de ese bien. Obviamente, que exista una norma no significa que nos podamos cruzar de brazos y decimos, bueno, abro la canilla y sale agua sin ningún problema. También nosotros tenemos que ver que si la planta potabilizadora libera un agua de calidad, es muy probable que si la red de distribución y sus tanques intermediarios no han tenido la limpieza que corresponde, no han tenido el mantenimiento programado que corresponde, etcétera, etcétera,
y en nuestra vivienda tampoco nosotros tenemos al menos la responsabilidad de hacer cada año o cada 2 años una limpieza y una desinfección de nuestro tanque intermediario, probablemente tengamos algún tipo de problema que a lo mejor no lo vamos a ver en el momento, o a lo mejor sí, sobre todo con las cargas bacterianas que ese agua que salió de la planta en correcto eh, estándar de calidad, nosotros en el hogar no la vamos a tener ni con el cloro que corresponde, ni con la carga bacteriana que corresponde. Dijimos que el agua es un vehículo y tiene un gran potencial, perdón, de infectar, de llevar enfermedad a una gran proporción de la población. Obviamente, el consumo de agua es general para todo el mundo. Entonces, si el servicio de saneamiento y el servicio de higiene ambiental que regula esa potabilización y esa entrega del agua hacia la comunidad no se encuentra en las condiciones que debiera, o como les dije, no tiene el mantenimiento que debiera, bueno, en lugar de evitar todos estos problemas que planteamos aquí, los va a potencializar. La ingestión de agua contaminada por productos químicos es un verdadero problema, sobre todo acá en nuestra provincia de Córdoba, arsenicosis y fluorosis. Hay enfermedades parasitarias también como la esquistosomiasis y la salmontiasis, que son microorganismos y huevos de parásitos que están presentes en el agua como parte de su ciclo vital. Por otro lado, tenemos diarreas bacterianas o virales que se deben justamente también, como nombrábamos antes, a las deficiencias de saneamiento y de higiene. El paludismo y el dengue, que se transmiten por vectores que se reproducen en el agua, como los flebótomos, los mosquitos, en esta época de calor sobre todo, y otras enfermedades que se dan en círculos más cerrados, como la legionelosis, en ámbitos hospitalarios. Normalmente Argentina no tiene tanto problema de tener a la legionela como un germen que produce una enfermedad endémica. Sí es problemática en Europa, fundamentalmente en España. Pero bueno, saber que el agua es fuente de vida, pero también puede ser fuente de enfermedades muy importantes y que pueden causar la muerte también de una persona. Ahora, pasando a lo que es agua potable, ¿qué nos dice el Código Alimentario Argentino? Que es la que se consume sin causar problemas de salud o sin causar problemas en la preparación de alimentos. El acceso al agua potable, como sabemos, va a variar de acuerdo a los países, de acuerdo a las regiones que tenemos en cada país y de acuerdo a las provincias y a las ciudades o comunas que integran esa provincia. El Código Alimentario Argentino tiene su artículo 982, lo que denomina agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, que, como dijimos antes, es la que se considera apta no solamente para alimentación, sino para uso doméstico. Y obviamente no debe contener ninguna sustancia extraña ni cuerpo extraño de origen biológico, orgánico, inorgánico, radioactivo y demás. Y como todos sabemos, deberá ser inodora, incolora, insípida y transparente. Ahora bien, allá por el año 2022, la Organización Mundial de la Salud nos presentaba lo que ellos llamaban los bioindicadores que pueden estar presentes en el agua. Y es todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Ustedes verán, vamos a ver si acá nos permite la opción del puntero láser. Acá está.
Por un lado tenemos las vías de ingestión o inhalación o contacto que puedan tener estos gérmenes con respecto a la persona. Y esta ruta de infección obviamente nos podrá causar una sepsis si el organismo no está con todas sus defensas como debería ser. Por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, niños de pequeña edad o neonatología, etcétera. Bueno, si esto va por vía gastrointestinal, tendremos bacterias, virus y protozoarios o helmintos que pueden llegar a la vía digestiva y causar una infección o una infestación. Importantes, todo lo que son eh, bacterias coliformes, o enterobacterias, que es una familia bastante agresiva. Los virus, dentro de los virus, los más importantes, los de la hepatitis y los norovirus. Y protozoarios, como dijimos antes, sobre todo las amebas, las giardias y los toxoplasmas. Sobre todo, no nos olvidemos, los felinos, los gatos, son vehículos importantes de este parásito, el toxoplasma, que puede causar verdaderos problemas en las mamás que están gestando, sobre todo en los fetos que se están gestando y que pueden traer problemas graves una vez que el niño ha nacido. En la parte de inhalación por la vía respiratoria, fundamentalmente la legionela, y por forma de contacto a través del baño, sobre todo con piel que esté lacerada o a través de las membranas mucosas, fundamentalmente los ojos. Tenemos que puede pasar leptospira y pseudomonas como los más graves. Ahora bien, ¿cómo determinamos la calidad del agua potable? Bueno, lo vamos a determinar justamente por lo que no se puede ver, por lo que no se puede oler, por lo que no se puede palpar, que es el análisis microbiológico, el análisis bacteriológico. El objetivo más importante es controlar que el agua esté libre de organismos fecales. ¿Por qué? Porque de esta manera por lo menos sabemos que ese curso de agua dulce está libre de cualquier contaminación por heces, ya sea humanas o animales, que son las más graves dentro de la gravedad de problemas biológicos que puede traer el agua. La contaminación fecal es una causa muy importante de diarrea. Además, como dijimos, la demanda bioquímica de oxígeno, que también se mide en el laboratorio de agua antes de potabilizar la misma. Es decir, si encontramos cursos de agua con alta demanda bioquímica de oxígeno, significa que el mismo, el oxígeno disuelto en el agua, es de un tenor muy bajo, y esto es debido a que hay una gran carga orgánica o una gran carga bacteriana, o las dos en el mismo tiempo. Ahora bien, como dijimos, el agua potable destinada para el consumo humano debe ser apta tanto inmediatamente después del tratamiento como presentar esa estabilidad en la red de distribución y en nuestros hogares. Si yo tengo un tanque intermediario, yo, una industria, un hospital, lo que ustedes quieran poner de ejemplo, si tenemos una red antigua incrustada con sarro, biopelículas, tanques intermediarios que no se limpian, sin tapa, sin protección, etcétera, 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 bueno, la planta potabilizadora podrá ser la mejor del mundo, pero la calidad del producto que a nosotros nos llega cuando abrimos la canilla va a ser la peor del mundo. Entonces, no nos olvidemos que a nivel mundial el 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias
son gastrointestinales causadas por el agua insalubre. Y de estas, la tercera parte de las muertes, de este 80%, también causados por problemas de consumo de agua de baja calidad. Volvemos a repetir, falta de higiene, carencia, mal funcionamiento de los servicios sanitarios, y esto evidentemente que se pasa a una planta productora de alimentos, se puede pasar a la industria farmacéutica, se puede pasar al ámbito hospitalario, etcétera, etcétera. Por eso la importancia que en las últimas placas vamos a ver. Ahora, hay una normatización a nivel mundial por Codex Alimentarius, hay una normatización internacional a través de las normas ISO y hay una normatización interna nacional a través del Código Alimentario Argentino, que nos dice que hay tres vías de investigación para microorganismos. Por un lado, aerobios mesófilos totales, que nos da una idea de la higiene que nosotros tenemos presente en el agua, en un alimento, en una superficie de contacto, etcétera, etcétera. Por otro lado, recuentos de coliformes fecales y totales. Y por último, presencia de pseudomona en cualquiera de sus variantes. Si bien dentro de la familia de pseudomona, la pseudomona ureaginosa es la más grave, la más importante. ¿Y cuáles son los criterios a aplicar para estos tres ensayos? Bueno, aerobios mesófilos a 37 grados 24 horas hasta 300 unidades formadoras de colonia. Coliformes, por número más probable, hasta 3 unidades formadoras de colonia en 100 mililitros, 37 grados a 48 horas. Y ausencia total de Pseudomonas y de Escherichia coli en 100 mililitros, 48 horas a 37 grados para Pseudomonas y 44 grados barra 45 para la Escherichia coli enteropatógena por 48 horas. Esto, por supuesto, después la repicamos en Levin y cotejamos con pruebas INVIC que se trate realmente de Escherichia coli. Y bueno, en estas dos últimas placas vamos a pasar a hablar de este tema que, como les dije al comienzo, es la biopelícula o biofilms. Esto realmente es importante no para la industria alimentaria en sí, que una vez que se descubre es muy difícil su erradicación, si no imposible, sobre todo con listeria, con salmonela, que son las verdaderas malas de la película. Y ya en el año 64, la microbiología había visto de Se cortó. Rodrigo, ¿vos también se te cortó? Ignacio se cortó. Sí. Ignacio Se se cortó. cortó, se Ignacio, cortó, se no. cortó, se cortó, se cortó, se Ignacio se cortó, se cortó. cortó. Ignacio, Ignacio se cortó. Es el Miguel. portón. Ah, bueno. Bueno, ahora voy a hablar con este señor a ver qué pasa. Esperen.
Hugo, ¿estás ahí, Hugo? Hola César. César, Hola, acá está Hugo, mira. ¿está Hugo Hola ahí? César. Che, pero acá, Ah, no ¿están sé. viendo la bomba? Se la manda Gustavo entonces. Estoy mirando, Ah, pero ¿sí? esa que me mandaste es distinta, no es centrífuga la última. Es de ¿Cómo autos. no? No es el- Hola, Ah, sí dice hola. centrífuga. Me parece que están en un grupo. Estamos haciendo lío, me parece. Sí, hable de su cuenta. Buenas. Dicho y hecho, ¿Hay se algún cortó hincha la de luz. Boca por ahí? ¿O están todos callados? Se cortó la luz en todo Córdoba, por lo menos en Se donde cortó está la él. luz en la Así que boca, se cortó la luz en la boca. ahora me va a decir si vuelve en 2 minutos seguimos, si no, ya cortamos y seguimos otro día. Dale, te aviso. Eh, ah, eh, ah, eh, dale, Hola, Iki, Ahí ¿me se escuchás? Sí, Javier, ahí dice que ya volvió la luz y que se está por volver a conectar. Ah, bueno, bárbaro. Si 45 por alguna razón no se puede, ya lo cortamos y lo dejamos para otro día. Pero digo, para Sí. tomar como un tiempo. Bueno.
Iki, ¿me escuchás? Sí, ¿Sabés qué me parece que debe pasar? Digo, quizá si hubo un corte general, se cortaron los servidores de internet y todo, ¿viste? Por eso digo, para no sé qué es lo que sí. él te comentará ahí por WhatsApp. Sí, Me dijo que se estaba por conectar, estaba esperando que vuelva a internet y le estaba escribiendo que si no lo logra enseguida, que no se preocupe, que claro, cortamos y continuamos que otro no día. se, que no- exactamente, decirle que no se preocupe, que lo hacemos en otro momento. Porque me suena que si hubo un corte general, quizá nada, hay un montón de líos para volver a conectar a internet, ¿no? Sí, Sí, hola, bueno, hola Javier, hola chicos. Ayer hubo una tormenta muy ¿Qué tal? grande, anoche, muy grande, llovió mucho y hoy sigue lloviendo. Y ayer en casa también se cortó y bueno, se cortó la luz, o sea que hay partes de la ciudad donde no está, digamos, bien instalado el tema de la conectividad ahora con internet. Así que capaz que sea por eso. Ahí, Alina, ustedes un día tienen fuego, otro día tienen mucha agua. Los cordobeses nunca Claro, están en vamos de un paz, ¿eh? extremo a otro. Sí, yo acá tengo, bueno, porque tienen el generador, todo, pero ayer me pasó en casa que, bueno, también tengo generador, pero en su momento hasta que conecté y todo, bueno, todo lo que estábamos haciendo con internet quedó, en la nada misma. Así que, pero es que llovió muchísima cantidad de agua, la verdad que, muy mucho lo que no llovió en prácticamente una semana que se llovió anoche, así que y hoy está todavía así, lluvioso, con tormenta eléctrica, entonces capaz que haya sido algo de eso. Claro. Y como el doctor tiene que viajar no sé a dónde, ¿viste? Entonces digo, también está apurado con el tiempo, por eso le decía que Claro, claro. lo dejamos para otro momento. Pero bueno, vemos a ver qué nos dice ahí. Bueno, bueno, buenísimo, entonces espero un ratito perdón, más. Gracias, me gracias, acaba Lina. de, me acaba de escribir que faltan solo dos, tres placas y que no le permite conectarse, así que le voy a pedir que me pase el audio de la explicación de esas tres placas y después veremos a ver cómo terminamos en otro Dale, momento. bárbaro. Gracias, Y Iki. bueno, listo. Cualquier cosa después hablamos. Chau a todos, hasta luego. Bueno, Chao, gracias. Hasta chao. luego. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, lamentablemente tuvimos un corte de luz acá en la zona del aeropuerto. Ya volvió, así que yo les voy a presentar las 3 o 4 plaquitas que quedaron como para poder redondear esta charla que estábamos llevando adelante y después Ignacio se las hará llegar. Le pido que cualquier duda o consulta que quieran hacerme, yo le voy a dejar mi correo y mi número de móvil. Me lo pueden hacer, no importa, yo voy a estar acá cerquita en Mendoza, así que mañana ya regreso de nuevo a casa, si Dios quiere, con lo cual se los voy a poder responder sin problemas. Y lo que estábamos, cuando se cortó la luz, estábamos viendo este tema de las biopelículas o biofilms, que lo que hay que tener importancia en esto es justamente lo que decíamos, ¿no? Que en el año 1964 estas bacterias se vieron que podían formar o mutar en su forma, en su fisiología, y constituían una especie de primer estado de formación de biopelículas, ya que ellas formaban en su sustrato sustancias poliméricas polianiónicas extracelulares llamadas EPS, que las ayudaban a fijarse en la superficie y además las ayudaban a ser resistentes a la desecación porque formaban una especie de sustancia eh, que era hidrofóbica. Como vemos aquí, en esta primera parte de la placa, hay una producción de formación de componentes EPS hidrofóbicos más
una protección por celulosa que hacen que a este sustrato no le llegue el agua, no le llegue la limpieza y comienza a formarse la base de la biopelícula que en ese primer momento no se ve, no se detecta, pero va sumando enzimas, va sumando células, va sumando detritus secuestrados de la fase acuosa, como vemos aquí en esta segunda parte, arcilla, nanopartículas, celulosa, dentro de partículas orgánicas, inorgánicas, se van absorbiendo al biofilm. Hay iones metálicos también que participan y moléculas orgánicas polares y no polares que van a incidir sobre el sustrato de manera directa, biodegradando los desechos tóxicos, causando biodeterioro y biocorrosión. Yo les recuerdo que hasta el mejor acero inoxidable es atacado por la biopelícula y si no nos damos cuenta, si no hacemos el mantenimiento que corresponde, vamos a ver, como les muestro en estas fotografías, estos casos que son bastante gráficos. En el de la izquierda, una válvula en material galvanizado, en donde hay un sarro que tampoco se produce de la noche a la mañana, en donde se forman todas estas sustancias que les íbamos nombrando en la placa anterior. Y en la fotografía de la izquierda, de la derecha, perdón, una válvula de bronce de media pulgada en donde hay una formación de biopelícula en fase acuosa que, por lo que creemos, intuimos, esto ha llevado algún componente líquido dentro de su estructura. Como les dijimos, esto no ocurre de la noche a la mañana, obviamente. Por eso es importante tener en cuenta para qué nos sirve la calidad del agua en la industria alimentaria, por ejemplo, por estos 5 puntos que vamos a ver. Por un lado, la seguridad alimentaria, porque el agua es un ingrediente fundamental para producir alimentos, para prevenir la contaminación. Como dijimos, el agua de baja calidad contiene microorganismos patógenos que producen a su vez enfermedades de transmisión alimentaria. En el tercer punto está la calidad del producto final, cuyo sabor, textura y vida útil se ve afectado por el agua de mala calidad, por introducir sabores indeseables, etc., en la parte sensorial sobre todo. En cuarto lugar tenemos el cumplimiento regulatorio, en donde las normativas sanitarias y de seguridad alimentaria nos van a requerir uso de alta calidad. Y fundamentalmente en el quinto punto tenemos mantenimiento de los equipos. Usando agua de alta calidad nos ayuda a prevenir la acumulación de los depósitos minerales, corrosión y demás que veíamos en la placa anterior. Para la industria farmacéutica, ¿para qué es importante tener agua de buena calidad? Bueno, por estos 4 puntos que vemos ahora. La pureza del producto, esencial en muchos productos farmacéuticos, el agua de calidad pura, porque cualquier impureza que tenga la misma compromete de manera directa la pureza del producto final. Para controlar la contaminación, tanto microbiana como química, para hacer el cumplimiento regulatorio que establece tanto la FDA como el ANMAT en la Argentina. Hay estrictos estándares de calidad para el agua utilizada en farmacia y para la eficiencia de los procesos. Como dijimos, si queremos cuidar nuestro instrumental, nuestro equipamiento, debemos utilizar agua de calidad buena. Y para eso tenemos 3 tipos de agua en la industria farmacéutica. La potable, que se utiliza para fines generales, limpieza de superficies y equipos. El agua purificada, que se trata para eliminar impurezas y contaminantes hasta alcanzar un nivel de pureza adecuado, que
se puede obtener por uno de estos procesos o por la combinación de varios, como por ejemplo ósmosis inversa, electrodeionización, intercambio iónico o cualquier otro proceso que también esté correctamente validado y certificado. Por último, tenemos el agua para inyectables o el agua altamente purificada, que es más pura y se utiliza en la producción de aquellos medicamentos que son para uso estéril, para uso parenteral, los inyectables, etc. Y en el ámbito hospitalario, bueno, tenemos este vínculo que yo les dejo aquí de la empresa DOCS, que habla de la importancia del agua en las instituciones de salud, y volvemos a repetir lo que estábamos hablando: prevenir infecciones como el lavado de manos, limpieza de instrumentos, de superficie, para evitar justamente la propagación de patógenos, para los procedimientos médicos como la diálisis, la preparación de medicamentos, en donde necesitamos sí o sí tener agua de máxima pureza, para realizar una higiene y un saneamiento como corresponde dentro del entorno hospitalario, por supuesto para cumplir normativas de calidad y para mantenimiento de los equipos, como siempre hablamos. Y en esta última placa yo les quiero presentar el llamado círculo de Zinner, que es un poco un resumen de lo que hemos estado hablando. Es decir, para lograr nosotros un acabado, higiene y saneamiento de todo el ámbito en donde nosotros nos movamos, sea nuestra casa, sea una industria de alimentos, sea una industria hospitalaria, farmacéutica, sea el ámbito hospitalario en sí, tenemos que tener en cuenta los químicos que usamos, los productos. Cuando consumimos un medicamento, lo primero que hacemos es leer un prospecto del medicamento. Bueno, para eso están las etiquetas de los productos, en donde el fabricante nos dice de qué manera usarlo, de qué manera no usarlo y cómo usarlo. La mecánica, si nosotros vamos a utilizar ese producto para lavado, para enjuague, para rasqueteo de la zona sucia, para esterilización, etc. El tiempo que nosotros vamos a emplear, si es un tiempo que va a ser menor, mayor, si lo dejamos actuar mucho tiempo va a ser más contraproducente, si lo usamos un tiempo menor al indicado, no va a tener la efectividad, etc. Y por último, la temperatura. Si lo vamos a usar con agua caliente, si lo vamos a usar con agua fría, si se pueden combinar dos o más productos con aguas a distintas temperaturas, etc. Todo esto hace a la efectividad, a la eficiencia de nuestro saneamiento, de nuestra limpieza, de nuestra desinfección, utilizando cada uno de los componentes de este círculo de manera correcta. Bueno, con esto quise completar esta pequeña clase que nos ha traído un poco de problema por los cortes de luz, pero nobleza obliga, nosotros se la presentamos como corresponde, y cualquier duda ustedes me la hacen llegar, como les dije, a través de mi teléfono, a través de mi correo personal, y nuevamente le quiero agradecer y pedir las disculpas del caso tanto al señor Javier Virqueira como a Ignacio Aldatz de ADOCS por todo lo que nos ofrecen y por la confianza que nos dan para realizar esta charla. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena jornada y los saludo a la distancia.